cartilaginosas secundarias. Estas están destinadas a soportar el peso y darnos la fortaleza. Además de que estas superficies están conectadas por discos intervertebrales y ligamentos. Los discos intervertebrales nos proporcionan una unión fuerte entre los cuerpos vertebrales y además de unirlos y formar así una columna continua semirrígida. En conjunto, los discos componen entre el 20 y 25% de la longitud total de la columna vertebral, es decir, de la altura. Además de que los discos permiten movimientos entre cada vértebra. eh, Esto es lo que le da la elasticidad como capacidad para poder absorber los choques. Cada disco se compone de un anillo fibroso y un núcleo pulposo. El anillo fibroso es abultado, consta de láminas concéntricas, que son como capitas. Eh, los anillos se insertan entre rebordes epifisiarios lisos y redondos en las caras articulares de los cuerpos vertebrales y así formados hacen como función de la epífisis anulares. Las fibras que forman cada laminilla em, dan como alrededor de 30 grados o más desde la vertical y las fibras de las láminas adyacentes se entrecruzan oblicuamente en direcciones opuestas y ángulos mayores de 60 grados. El núcleo pulposo es el centro del disco intervertebral que al nacer contiene alrededor de 80% agua y es más cartilaginoso que fibroso. Eh, Esto también es lo que le da la flexibilidad y la elasticidad del disco intervertebral. Y hay algo que se llama hendiduras covertebrales, que estas suelen desarrollarse después de los 10 años de edad. Y estas articulaciones se hallan en los bordes laterales y postlaterales de los discos intervertebrales. El ligamento longitudinal es una banda fibrosa ancha que cubre y conecta las caras anterolaterales de cada disco intervertebral. El ligamento se extiende desde la cara pélvica del sacro y hasta el tubérculo anterior de la vértebra C1. Y el ligamento longitudinal posterior también es una banda, pero más estrecha que la anterior y un poco más débil. Y esta cursa por dentro del conducto vertebral por la cara posterior del cuerpo vertebral. Mm, las articulaciones cicapoficiarias son las articulaciones de los arcos vertebrales. Em, Estas son planas formadas entre los procesos articulares superior e inferior, es decir, el cigapofis de las vértebras adyacentes. Y a su vez cada articulación está rodeada por una cápsula articular que permite los movimientos de deslizamiento entre procesos articulares. Algunos de los ligamentos accesorios que unen las láminas, los procesos transversos y los procesos espinosos, además de estabilizar las articulaciones. Y en las regiones cervical y lumbar, estas articulaciones no soportan cierto peso y además comparten función con los discos intervertebrales.
Las láminas de los arcos vertebrales están unidas por bandas anchas de tejido elástico amarillo, lo que se denomina como ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos son fuertes y elásticos. Además, nos ayudan a preservar las curvaturas de la columna y a enderezarla. Los ligamentos interespinosos son delgados y conectan los procesos espinosos, además de que se insertan desde la raíz hasta la vértice de cada proceso. Los ligamentos supraespinosos se parecen a un cordón, conectan las vértices de los procesos espinosos desde la vértebra C7 hasta el sacro y se fusionan en la zona superior con el ligamento nucal. Bueno, es en el dorso del cuello. El ligamento nucal es fuerte y ancho, está compuesto por un tejido grueso, y el ligamento intertransverso conecta los procesos transversos adyacentes y está formado por fibras dispersas. En las articulaciones craneovertebrales existen dos clases de articulaciones, que son las atlanto-occipitales. Estas están formadas entre el atlas, es decir, la vértebra C1 y el hueso occipital, y las antlaxiales están delimitadas entre el atlas y el axis, que es la vértebra C2. Eh, Atlo se refiere a atlas de vértebra C1 y las articulaciones cranovertebrales son de tipo sinovial. Su disposición permite movimientos más amplios que el resto de toda la columna. Las articulaciones antlo-occipitales se hallan entre las caras articulares superiores de las masas laterales. Em, Estas articulaciones nos permiten movimiento de flexión y extensión de cabeza, como cuando decimos sí, como que afirmamos con la cabeza, hacemos la flexión y extensión. Además nos permiten la inclinación lateral de la cabeza y es el principal movimiento de la flexión. Bueno, aquí en el cráneo y la vértebra C1 se conectan por las membranas anteroccipitales anterior y posterior. Estas se extienden desde los arcos anteriores hasta hasta el posterior del foramen magno. Las membranas anteriores están compuestas por fibras anchas, densamente entrelazadas, y las membranas posteriores son anchas y débiles. Hay tres tipos de articulaciones anteaxiales: dos derecha e izquierda, que son articulaciones anteaxiales laterales entre las caras inferiores de las masas laterales de la vértebra C1 y las caras posteriores de la vértebra C2, y una articulación anteaxial media. Esta está entre el diente de la vértebra C2 y el arco anterior del atlas. Las articulaciones anteaxiales laterales son articulaciones sinoviales planas de tipo deslizante, y las articulaciones antlaxial media es de tipo trocoidea.
Bueno, el movimiento de las tres articulaciones anteaxiales nos permite que la cabeza gire de lado a lado y durante este movimiento el cráneo y C1 rotan sobre la vértebra C2. En la rotación de la cabeza, el diente de la vértebra C2 es el eje opivente que se mantiene en una cavidad o collar informado en la parte anterior del arco anterior al atlas y en la parte posterior por el ligamento transverso del atlas. Los fascículos longitudinales superior e inferior están orientados verticalmente y son débiles. Estos se extienden desde el ligamento transverso al hueso occipital y hasta el cuerpo de la vértebra C2. El ligamento cruciforme del atlas se denomina así por su forma, porque tiene forma de cruz y se compone del ligamento transverso del atlas y de los fascículos. Los ligamentos alares se extienden desde los lados del diente del axis hasta los bordes laterales del foramen magno. Estos son como cordones cortos, redondos y miden aproximadamente 0.5 centímetros de diámetro, además que unen al cráneo con la vértebra C1 y actúan como ligamentos restrictivos para impedir la rotación excesiva de las articulaciones. Y la membrana antectoria es, es la continuación superior del ligamento longitudinal, como que se ensancha y pasa posteriormente sobre las articulaciones anteaxiales medias y sus ligamentos. Por último, aquí puse una imagen donde podemos ver a, los, a las articulaciones intervertebrales que describí. La articulación antelooccipital, articulación anteloexidea, articulaciones oncovertebrales y articulaciones cigapoficiarias. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias a ti, compañera. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí. Sí, ya se Sí. ve. A ver. ¿Cómo lo hago para cambiar entre pestañas? Acabo yo de encontrar.
Ahí está. Bueno, a mí me tocó exponer lo que son articulaciones costovertebrales, costocondrales y condroesternales. Y bueno, las articulaciones costovertebrales son articulaciones sinoviales. Se forman mediante dos puntos, mediante la cabeza de la costilla y el tubérculo, que es una unión que está aquí a un ladito. Estas se unen con la vértebra y también son unidos por el ligamento costotransverso y el costotransverso lateral. La cabeza tiene dos caras articulares y estas, como les mencionaba yo, se unen a la vértebra, aquí están, se unen a la vértebra y ya forman la articulación costovertebral. Esta es la cabeza de la costilla y aquí a un lado está el tubérculo. Estas son las vértebras, aquí tenemos el disco. Aquí yo les puse un video donde hacen como un modelo 3D para explicar, pero avísenme si se ve, porfa. Pues ya, esto del video. Pero sí, como vimos, tenemos esta es la imagen de la costilla. Tenemos la cabeza y en la costilla tenemos las dos articulaciones que van pegadas a la vértebra. Y tenemos el tubérculo, que es esta parte que se une no me acuerdo el nombre de la salida de la vértebra, pero se une ahí y es donde se forma la articulación costotransversa. Y también tenemos los ligamentos, el ligamento costotransverso superior y el ligamento costotransverso lateral. Dice, estas articulaciones también nos sirven bueno, son usadas durante la respiración. Cuando nosotros respiramos las costillas de de la 2 a la 7 se mueven. Y es gracias a estos cartílagos. Y luego tenemos las articulaciones costocondrales. Alrededor de esa articulación, el periosto costal tiene continuidad con el pericondrio del cartílago y contribuye a aumentar la solidez de esta articulación. Estas son las articulaciones costocondrales. Nada más es la unión de las costillas, de las 12 costillas, con los cartílagos. Son articulaciones fibrosas y el extremo anterior de la costilla presenta una cavidad en la cual penetra el extremo del cartílago correspondiente. Aquí la costilla sería, si vemos la imagen anterior, sería en esta parte de la costilla, esta es la que se une con el cartílago costocondral, aquí. Estos cartílagos están soldados a las costillas. Y pues como ya sabíamos, el pericondrio es una lámina de tejido conjuntivo, colagenoso e irregular, y denso que recubre la mayor parte del cartílago. Es todo lo que tenemos aquí. Posee una capa fibrosa externa y una célula interna. El periosto es una membrana de tejido conectivo concentrada de tejido vascular y fibrosa. Es muy resistente y cubre los huesos de forma externa. Es una capa que se encuentra sobre esta unión también. Es como lo que refuerza la unión. Y el cartílago hialino cubre la superficie externa del hueso y la articulación también es llamada cartílago articular. Y luego tenemos las articulaciones condroesternales o esternocostales.
Estas son articulaciones situadas entre los cartílagos costales superiores y el esternón. Ya habíamos visto que teníamos el esternón y teníamos la apófisis sifoide y la articulación manubrio-esternal, que aquí está. Entonces, la primera costilla no es sinovial porque va unida directamente a la clavícula. Los 7 cartílagos costales son, se componen de 2 articulaciones planas separadas por un ligamento esternocostal intraarticular, que es este aquí. La articulación entre la costilla y el manubrio del esternón no es sinovial, o sea que estas no se mueven, únicamente se mueven las costovertebrales, bueno, se mueven las de acá, pero los que van unidas al esternón no se mueven. Y tenemos que aquí está, mira, son uniones fibrocartilaginosas entre el manubrio del esternón y el cartílago costal, que sería esta unión. Las articulaciones de las 2 a las 7 son sinoviales y presentan un refuerzo nervado formado por ligamentos esternocostales radiados. A excepción del primer cartílago y muy frecuentemente el séptimo, están unidos al esternón. Y sus uniones son muy semejantes a las de las cabezas de las costillas. Aquí, ahora sí que no encontré una como representación, pero se supone que esta parte de acá es muy parecida a lo que es la cabeza de la costilla, la que va unida a la vértebra. Y cada una de estas se compone de 2 articulaciones planas separadas por un ligamento esternocostal intraarticular. Y a excepción de la primera y la sexta, todas las demás están situadas frente a las líneas de la soldadura, las líneas de soldadura de las piezas externales. Y pues sería todo. Muchas gracias, compañera. ¿No tienen alguna duda? No, creo que no. Todo bien, compañera, gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a dar la exposición de integración de tórax óseo. No sé si se logra ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, yo voy a empezar con la descripción del tórax. No sé si cambia la pantalla. Es que, bueno, tengo aquí 2 pantallas, pero en una no sé si cambian las diapositivas. En una me marca que ya, pero no sé si logran ver que ya cambió. No cambia. No, sigue en el sitio.
Ok, no, bueno, no sé si alguien me pudiera apoyar. Subí la presentación. Es que tengo problemas con mi computadora, entonces ya subí la presentación a los archivos. No sé si alguien me podría apoyar para proyectarle. ¿En dónde está tu expo? En la carpeta de equipos, en la página, en la pestaña de archivos. Es integración de Tórax Socio. Aquí está. Si quieres, yo te ayudo. Sí, gracias. A ver, creo que ya la ves, ¿no? Sí. Podríamos empezar con la 3, por favor. Claro. Sí, gracias. Bueno, empezamos con el tórax. El tórax es la parte del cuerpo situada entre el cuello y el abdomen. Tiene forma de cono irregular con dos aberturas torácicas, una superior y una inferior. ¿Le podrías pasar, por favor? Sí. Las principales funciones del tórax es la respiración, la protección de órganos y la conducción para diferentes estructuras del cuerpo. Siguiente, por favor. La otra también. Gracias. La pared torácica está constituida por elementos esqueléticos y musculares. ¿Podrías pasar otra presentación, otra diapositiva? Sí, gracias. Posteriormente está constituida por 12 vértebras torácicas y los discos intervertebrales. Lateralmente está constituida por costillas, 12 a cada lado y 3 capas de músculos planos. Bueno, como pueden ver aquí en la imagen, aquí está, esta es una vista posterior. Ahí aquí están las vértebras y las costillas. Siguiente, por favor. Las costillas se numeran de superior a inferior, dándole la primera a la más arriba y a la 12 a la inferior. Está más arriba de la inferior. Y siguiente, por favor. Muy bien. Voy a empezar con el armazón. Bueno, anteriormente está constituido por el esternón, que son 3 partes: el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y la apófisis xifoides. Siguiente, por favor. Existen 12 vértebras torácicas, cada una de las cuales se articula con las costillas. Estas vértebras tienen forma de corazón y tienen una apófisis espinosa larga. Siguiente, por favor. Aquí en esta imagen se puede ver la forma de corazón que tiene en la primera imagen, en la parte de abajo, y la apófisis articular en la siguiente es el piquito que sobresale. Esa es la apófisis espinosa larga. Siguiente, por favor. El agujero vertebral es generalmente circular y las láminas son anchas y se superponen con las de la vértebra inferior, es decir, se van encimando una con otra. Las apófisis articulares superiores son planas y sus superficies articulares miran casi directamente hacia atrás, mientras que las apófisis articulares inferiores se proyectan. ¿Podrías pasar la siguiente imagen, por favor? Aquí, en esta imagen, en la segunda imagen, se puede ver cómo lo que está marcado con azulito son las apófisis articulares superiores y están proyectadas hacia atrás, mientras que las inferiores se proyectan. Sí se puede ver. De hecho, en la segunda imagen se logra observar un poco más cómo las de arriba están hacia atrás y la de abajo está está proyectada hacia enfrente. El siguiente, por favor. Las vértebras torácicas tienen 3 puntos de articulación con las costillas y son los siguientes. ¿Podrías pasar la imagen, por favor? No, regresarle, por favor. Ajá, ahí está bien.
Tienen una cara costal superior que se articula con la parte de la cabeza de su propia costilla. Tienen una cara costal inferior que se articula con la parte de la cabeza de la costilla inferior y una cara costal transversa, que es el extremo de la apófisis, que se articula con la tuberosidad de su propia costilla. Aquí en esta imagen podemos ver en la primera las cara costal superior y la cara costal inferior. Son los... bueno, es que no lo puedo marcar, pero en la primera imagen son los que están del lado derecho, los puntitos con azul. Creo que me puedes pedir el control desde tu tu cámara, creo. En la presentación creo que puedes pedírmelo para que puedas mover el mouse. A ver. No, no me lo permite. Es que... Bueno, pero en la primera imagen, de hecho viene señalado cara costal superior para la cabeza de la costilla 1. Esa que está señalada es la superior y la que está abajo es la inferior. Y bueno, así como lo dice, lo indica el nombre, la superior se va a articular con su propia costilla y la inferior con la de la costilla inferior. Y podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. ¿A la 16? A la 16, sí. En esta imagen, bueno, creo que está un poco más explicado cómo están las caras articulares. En donde dice es la imagen C. La C es ahí también, bueno, está marcado dónde están las caras articulares y en la imagen D nos indica también cómo están conectadas con, cómo se empalma una con otra. Donde decía que las láminas se van, son planas y se articulan una con otra. La siguiente, por favor. Bueno, las costillas son huesos planos y curvos y especialmente ligeros en cuanto a su peso. Son muy elásticos y poseen en su interior en su interior esponjoso médula ósea. Existen 12 pares de costillas y cada una termina anteriormente con un cartílago costal. Todas las costillas se articulan con la columna vertebral, pero no todas se conectan directamente con el esternón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las costillas las podemos clasificar como típicas y atípicas y también como costillas verdaderas, falsas y flotantes. Las costillas verdaderas son de la primera a la séptima y se unen directamente con el esternón mediante los propios cartílagos costales. Las costillas falsas son vertebrocondrales y son la 8, la 9 y a veces la 10. Y estas se unen a la costilla que está inmediatamente superior y su conexión con el esternón es indirecta. Siguiente, por favor. ¿Le podrías regresar a la 20, por favor? Aquí está lo azul, es el cartílago. Como le decía, de la primera a la séptima se unen directamente con el esternón. Y de la 8 a la 9 y a veces la 10 se unen a la inmediata superior. ¿Sí? Las costillas flotantes son la 10 y la 12 y a veces la 10 y tienen un cartílago rudimentario. No conecta directamente con el esternón, simplemente terminan en la musculatura del abdomen y es para proteger los órganos. Aquí en esta imagen también se puede observar las costillas que están más abajo no conectan directamente, ni con las costillas superiores ni con el esternón. Y bueno, como su nombre lo dice, son costillas flotantes. ¿Podrías pasar, por favor, a la 22? Bueno, todas las costillas, vamos a explicar las costillas típicas. Las costillas típicas tienen una cabeza en forma de cuña y dos caras articulares separadas por la cresta de la cabeza. Tienen un cuello que conecta la cabeza con el cuerpo a nivel del tubérculo, un tubérculo en la unión del cuello y el cuerpo, un cuerpo delgado y especialmente en el ángulo de la costilla donde la costilla gira de forma anterolateral. ¿Podrías pasar la siguiente, por favor? Bueno, estas son las costillas típicas. Como lo habíamos dicho, bueno, aquí vienen señaladas las caras articulares y la cresta de la cabeza que separa. Ahí es donde hacen la conexión, la articulación.
aquí también la imagen nos dice que dentro de las costillas está el cuerpo esponjoso y que contiene médula ósea, son ligeras y son curvas. La siguiente imagen, por favor. Las costillas atípicas son la primera, la segunda, la 10ª y la 12ª. La primera costilla es más ancha y corta y curvada, tiene una cara única y tiene un tubérculo del músculo escaleno anterior que se proporciona con inserción a dicho músculo. Bueno, ahorita le puedes pasar a la 26, por favor. Es esta imagen. La primera es la primera costilla, es más corta, es más ancha y más curva de todas las costillas. La segunda costilla tiene un área rugosa en su cara y la tuberosidad del músculo serrato anterior, en la cual tiene parcialmente su origen este músculo. Aquí podemos ver en medio de la segunda costilla está la parte como rugosa, que es la que, bueno, hace donde se origina el músculo serrato. La siguiente diapositiva. No, permíteme, en esa presentación todavía. Las costillas de la 10ª a la 12ª, al igual que la primera costilla, solamente tienen una cara articular en sus cabezas y se articulan con una sola vértebra. Y las costillas 11ª y 12ª son cortas y no presentan ni cuellos ni tubérculos. Esto porque pues no conectan con ninguna otra, ¿no? Están flotantes. La siguiente diapositiva, por favor. Las articulaciones costovertebrales comprenden la articulación de la cabeza de la costilla. La costilla se mueve en elevación y descenso alrededor de un eje que atraviesa la cabeza y el cuello de la costilla. Las articulaciones costotransversales son articulaciones entre la tuberosidad de la costilla y la apófisis transversa de la vértebra relacionada. ¿Podrías pasar la imagen, por favor? Bueno, aquí nos explica dónde hacen la intersección las articulaciones. De hecho, está marcado en el cuadrito. Y es donde se une la cabeza de la costilla con la vértebra. ¿Podrías pasar a la diapositiva 29, por favor? Las articulaciones costovertebrales y los ligamentos asociados permiten al cuello de la costilla tanto rotar en torno a su eje longitudinal como ascender y descender. Los movimientos combinados de las costillas de la columna vertebral son esenciales para modificar el volumen de la cavidad torácica durante la respiración. Aquí están los ejemplos de las articulaciones y cómo van moviéndose para hacer la respiración. Y la siguiente diapositiva, por favor. La 32. Sí, bueno, la otra parte del tórax es el esternón. Es un hueso plano y alargado, recubre directamente y protege las vísceras mediastínicas en general y gran parte del corazón. Está conformado por el manubrio, el cuerpo y el apófisis sifoides. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están las partes que componen al esternón. El manubrio, el cuerpo y el apófisis sifoides. El manubrio del esternón es ancho y está en la posición superior. El cuerpo es estrecho y está orientado longitudinalmente. Y la apófisis sifoides es pequeña y en posición inferior. El manubrio es el hueso más o menos trapezoidal, es ancho y grueso. Es la parte central del tórax y es la incisura yugular. El manubrio y el cuerpo del esternón se hallan en planos ligeramente diferentes, superior e inferiormente. La articulación manubrio-esternal, por lo tanto, su unión forma una proyección del ángulo del esternón. Donde se unen el manubrio con el cuerpo del esternón, se hace un pequeño ángulo por la separación que tienen en los planos. Bueno, la posición diferente, que están en diferentes planos. La siguiente, ¿te podrías poner en la 36, por favor?
Bueno, aquí se puede ver en la imagen el ángulo del esternón, que es porque, como les decía, están en diferentes posiciones. Y ahí también está la incisura yugular, que está marcada en el manubrio del esternón. La siguiente, por favor. ¿La 34? Y la siguiente. La 38. No, la 38. Sí, el cuerpo del esternón está localizado a nivel de las vértebras 3, 5 y T9. Su anchura es variable debido a sus bordes laterales, festonados por las incisuras costales. Las incisuras costales son estas que están marcadas en la imagen con color azul. La superficie interior es casi plana y en los adultos está marcada por crestas transversas. Y bueno, aquí en la imagen, como les decía, ahí están marcadas donde hacen la articulación con las costillas. En el extremo inferior del cuerpo del esternón existe una hemicarilla para su articulación con la hemicarilla superior del séptimo cartílago costal. El extremo inferior del cuerpo del esternón está constituido, bueno, en la apófisis xifoides. La apófisis xifoides es la parte más pequeña del esternón. Su forma es variable, es amplia, plana, en punta, bífido, curvo o perforado. Es una estructura cartilaginosa que se osifica en el adulto. A cada lado de su margen lateral existe una hemicarilla para su articulación con el extremo inferior del séptimo cartílago costal, que es la que está marcada ahí con el número 7 en la imagen. ¿Podrías estar en la 40, por favor? Bueno, aquí es lo que les decía, para las articulaciones está marcado con azul. Tiene las crestas que se marcan en los adultos, también ahí están marcadas. Y en el xifoides está la hemicarilla para la articulación con el cartílago costal de la séptima costilla. La siguiente, por favor. Las articulaciones esternocostales son articulaciones entre los 7 cartílagos costales superiores y el esternón. Las articulaciones intercondrales son las que se forman entre los cartílagos costales de las costillas adyacentes. Las articulaciones entre el manubrio y el cuerpo del esternón y entre el cuerpo del esternón y la apófisis xifoides suelen ser sínfisis. ¿Podrías pasar, por favor? Aquí están las articulaciones. Bueno, también ya lo habían explicado en la exposición pasada, las articulaciones, las esternocostales, las intercondrales y los sínfisis. La siguiente diapositiva, por favor. En esta imagen podemos observar cómo está constituido más el tórax, porque podemos observar las vértebras, los discos intervertebrales, el esternón completo con sus 3 partes y cómo hace la unión las vértebras, las costillas y el esternón. Podemos también observar cómo está el cartílago, dónde termina y también cómo van acomodándose una con otra. La siguiente, por favor. Y la abertura torácica, ¿puedes pasar a la otra, por favor? La 45. La abertura torácica está constituido por el cuerpo de la vértebra T1 y la primera costilla y el manubrio anteriormente. Está marcado con rojo en la parte de arriba, esa es la abertura torácica superior. Y la abertura torácica inferior constituye el cuerpo de la vértebra T12 y la costilla 12, en el extremo distal de la costilla 11 y por los cartílagos. Dice el profe que ya le dejemos aquí. Ok. Bueno, sí todavía me falta un poco, pero entonces se continuaría la siguiente clase. Sí. Gracias. Así que mañana vamos a seguir en la apertura torácica.